Hola queridos amigos, la fecha de la boda ya está elegida. La señora Sam personalmente escogió un día auspicioso con la única esperanza de ver a Huyen vestida de novia y a Ye a su lado con un estatus claro, antes de que ella tenga que irse de este lugar y regresar al extranjero. Una boda pequeña, un hogar completo, una promesa de paz para Maya. Pero, ¿será todo tan sencillo? La noticia de que Huyen y Ye están por casarse ha llegado a oídos de los abuelos paternos de Maya, y esta vez ya no guardan silencio. Quieren recuperar a la niña, quieren que Maya regrese, para estar con Tuk. ¿Será que detrás de esas dos palabras, amor familiar, se esconde otra intención? ¿Será que esta boda se convertirá en el pretexto para una nueva batalla? Si Maya es obligada a separarse de su madre. Si la señora Sam se marcha al extranjero justo cuando la tormenta comienza, ¿podrá el pequeño hogar de Ye seguir en paz? La boda está por celebrarse. ¿O será el inicio de una separación? ¿Maya se quedará? ¿O tendrá que irse entre lágrimas? Acompáñenme a descubrir los giros llenos de tensión en este episodio. Y no olviden dar like, suscribirse al canal y dejar sus buenos deseos para Huyen y Ye porque puede que necesiten el apoyo de todos nosotros más que nunca. Los primeros días del año pasaban más despacio de lo habitual. Después de todas las tensiones, la pequeña casa al final del callejón parecía estar sanando por sí sola. El portón seguía cerrado, pero ya no se oían golpes violentos. Solo la suave luz dorada de la primavera se extendía sobre el patio de ladrillo, iluminando las macetas de crisantemos frente al porche con un brillo cálido. Esa mañana, Huyen se levantó más temprano que de costumbre. Abrió la puerta y respiró hondo. El aire fresco de inicio de año llevaba aún un leve aroma a incienso de la noche de Año Nuevo. En su interior todavía quedaba una preocupación suspendida, pero al menos hoy la paz seguía allí. En la cocina, el sonido del cuchillo contra la tabla marcaba un ritmo constante. Huyen preparaba la comida de ofrenda del inicio de año, y también una pequeña comida para que toda la familia se reuniera. Sazonaba cada plato con cuidado como si en cada uno quisiera dejar un deseo silencioso. En el patio Ye volvía a colgar una cortina y arreglaba la bombilla que había estado parpadeando desde la noche anterior. Trabajaba concentrado, pero de vez en cuando se giraba para mirar a Huyen. Su mirada era suave con algo más profundo que en días normales. Sin necesidad de decirlo, ambos entendían que después de todo lo ocurrido, no querían desperdiciar ni un solo momento de tranquilidad. Dentro de la casa, Maya había llenado el suelo del salón con sus osos de peluche. Tomó un viejo velo de Huyen y lo colocó sobre la cabeza de un oso blanco, luego ató un lazo rojo al cuello de un oso marrón. ¿Ya está bonita la novia?, se preguntó, inclinando la cabeza para observar mejor. La señora Sam, sentada en una silla de madera, miraba a su nieta con una sonrisa dulce. ¿Qué haces, Maya? Estoy organizando una boda para los ositos, abuela, respondió muy seria. En nuestra casa también tiene que haber una boda para que sea más alegre. La señora Sam se quedó quieta un instante. Su mirada se volvió pensativa por un momento. Al mediodía la mesa quedó servida. No era un banquete lujoso, solo platos familiares, cerdo guisado con huevos dorados, sopa de melón amargo, relleno de carne, cebollitas encurtidas blancas y cuadraditos de pastel de arroz tradicional. Pero bajo la luz del nuevo año, aquella comida resultaba extrañamente cálida. La familia se sentó junta. Un silencio suave los envolvió. La señora Sam miró a Huyen, luego a Ye. En sus ojos había una decisión que llevaba tiempo guardando. «Huyen, Ye», dijo despacio, «ya deberían pensar en celebrar una boda». La frase hizo que Huyen se quedara inmóvil. Ye dejó el cuenco sobre la mesa. La señora Sam continuó sin dureza, solo con la preocupación de alguien que ha vivido mucho. No pueden seguir así para siempre, los vecinos siempre hablan. Pero más importante aún, Maya necesita un hogar con un reconocimiento claro, necesita seguridad.
Huyen bajó la mirada hacia su plato. Una boda. Esas dos palabras habían estado muy lejos de ella. Después de tantas pérdidas pensó que le bastaba con vivir en paz junto a su hija. Le daban miedo los compromisos. Le daba miedo volver a sufrir. Pero ahora miró a Ye, el hombre que se había puesto delante de Maya la noche de Año Nuevo. El que no dudó en protegerlas. El que asumió sin vacilar las amenazas. Ye no evitó su mirada. Asintió levemente hacia la señora Sam. «También lo hemos pensado, madre», dijo con voz baja pero firme. «El próximo mes veremos una fecha adecuada. Haremos una boda como corresponde. No hace falta que sea grande, solo que nuestra familia esté completa». Huyen lo miró. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. Ye sonrió. «No quiero que tú ni Maya tengan que preocuparse por nada más. Si un matrimonio puede dar más estabilidad, entonces quiero hacerlo». Maya, que estaba concentrada comiendo, levantó de pronto la cabeza. de verdad vamos a tener boda?» «Sí», respondió Ye con cariño. «Parece que sí». Maya aplaudió emocionada, sonriendo tanto que sus ojos se curvaron como dos pequeñas lunas. «Entonces el tío Ye va a besar a mamá Huyen». Toda la mesa estalló en risas. Huyen se sonrojó. «Niña». Ye fingió pensar. «Eso habrá que preguntárselo a la novia». Maya se giró hacia Huyen con los ojos brillantes. «Mamá Huyen acepta». La habitación quedó en silencio, no por tensión, sino porque era un momento muy real. Huyen miró a Maya, la niña que había pasado por tanto miedo en una sola noche. Miró a la señora Sam, que siempre la había protegido en silencio. Y miró a Ye, el hombre que daba un paso al frente cada vez que aparecía el peligro. Respiró hondo. «Sí, acepto». Maya gritó de alegría y corrió alrededor de la mesa. «En nuestra casa habrá boda, en nuestra casa habrá boda». Las risas llenaron la pequeña casa. Afuera la brisa primaveral hizo temblar las flores de durazno y la luz del sol cubrió los rostros con un brillo suave. Un año nuevo, una nueva promesa, un hogar que poco a poco se iba completando. Pero en algún otro lugar, en una habitación amplia, alguien acababa de recibir la noticia. El señor Kwan dejó la taza de té sobre la mesa. La señora Hoa miró a su esposo con una expresión difícil de descifrar. «He oído que van a celebrar la boda». El señor Kwan guardó silencio. Su mano se tensó ligeramente. Una boda puede ser el inicio de la felicidad, pero también puede hacer que el conflicto se vuelva más intenso. ¿Aceptarán los abuelos paternos de Maya que la niña tenga una familia así de completa? ¿O esa boda será la chispa de una nueva tormenta? En la pequeña casa las risas seguían resonando, pero detrás de esa alegría, una pregunta aún esperaba en silencio. La noticia de la boda llegó a oídos de la señora Hoa la tarde del tercer día del Año Nuevo. Estaba de pie frente al porche recibiendo felicitaciones de una vieja conocida. Al principio, la conversación giraba en torno a la salud, los hijos, los negocios de inicio de año. Pero de pronto la otra mujer comentó sin pensar: «Ah, ya lo sabe, dicen que Huyen se casa el próximo mes. Ya era hora, lleva mucho tiempo viviendo con Ye». Una frase aparentemente casual, pero la sonrisa en los labios de la señora Hoa se congeló al instante. «Una boda», repitió con una calma extraña en la voz. «Sí, escuché que ya están viendo la fecha». La conocida no notó el cambio en la mirada de la señora Hoa. Se despidieron y se fue. El portón se cerró, la sonrisa desapareció. La señora Hoa se quedó inmóvil en el patio mientras sus ojos se oscurecían poco a poco. Esa noche la gran casa de los abuelos de Maya estaba iluminada por una luz amarilla tenue. El señor Kwan estaba en su despacho. Sobre el escritorio, la foto de su hijo. La mirada en esa imagen parecía observarlo fijamente, recordándole algo que no podía cambiarse. La puerta se abrió. La señora Hoa entró con una carpeta en la mano. «¿Ya escuchaste la noticia?», preguntó. El señor Kwan no levantó la vista de inmediato. «¿Qué noticia? Van a celebrar la boda».
Entonces él alzó los ojos. Por un instante su mirada vaciló. ¿Estás segura? ¿Segura? La señora Hoa dejó la carpeta sobre el escritorio. Ya están viendo la fecha. El aire en la habitación se volvió denso. El señor Kwan se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera las sombras de los árboles se movían con el viento nocturno. Era cuestión de tiempo, dijo despacio. Huyen también necesita apoyo. La señora Hoa soltó una leve risa sin ningún rastro de calidez. Si se registran oficialmente como marido y mujer, todo cambiará. El señor Kwan se giró. ¿Cambiará cómo? Ella dio un paso más cerca. Tú lo sabes. Cuando Huyen sea legalmente la esposa de Ye, la situación de Maya también cambiará. Y si después inician el proceso para que Ye la adopte, legalmente nuestra posición se debilitará mucho. El señor Kwan guardó silencio. Ya no tendremos la iniciativa, continuó ella. Si hay una disputa, el tribunal priorizará un entorno familiar con padre y madre completos. Un largo silencio. La mirada del señor Kwan se posó en la carpeta sobre la mesa. ¿Qué has preparado?, preguntó con voz más grave. La señora Hoa abrió el expediente. Dentro había una copia del acta de nacimiento de Maya, algunos documentos relacionados con bienes a nombre de su hijo, y también un informe de asesoramiento legal. El abogado dice que si demostramos que el entorno allá no es estable, o que hay un cambio importante que afecte psicológicamente a la niña, podemos solicitar al tribunal que revise la custodia. El señor Kwan frunció el ceño. ¿Qué hay de inestable allí? La señora Hoa lo miró con una mirada afilada. Si todavía no lo hay, lo habrá. Esa frase hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. El señor Kwan dio un paso atrás. ¿Qué piensas hacer? No pienso hacer nada exagerado, respondió ella. Solo quiero traer a Maya aquí, que la cuidemos nosotros. Cuidarla, repitió él. Sí, dijo la señora Hoa con calma calculada. Si Huyen quiere empezar una nueva vida, quiere ser novia, quiere organizar una boda, entonces necesita tener las manos libres. La niña allí solo la distrae. Su voz sonaba más suave, pero estaba cargada de intención. Propondremos que Maya venga a vivir aquí un tiempo, por su futuro, para que Huyen pueda concentrarse en su boda. A simple vista parecía una propuesta llena de buena voluntad. Pero el señor Kwan conocía a su esposa mejor que nadie. ¿Y si ella no acepta? La señora Hoa cerró la carpeta. Entonces no dejaremos que esa boda se celebre sin problemas. El señor Kwan la miró fijamente. Estás yendo demasiado lejos. No respondió con firmeza. Estoy protegiendo a mi nieta y protegiendo lo que le pertenece. La mirada del señor Kwan se oscureció. Había algo que la señora Hoa no decía en voz alta, pero ambos lo sabían. Si Huyen se volvía a casar, si Maya adoptaba oficialmente el apellido de otro hombre, si Ye legalizaba su derecho como padre, entonces una cláusula del testamento de su hijo cambiaría. Una cláusula relacionada con bienes, con herencia, un detalle que solo ellos dos conocían. El señor Kwan volvió a mirar la foto de su hijo. Te prometí que protegería a la niña. Su voz se volvió más grave. Entonces tienes que actuar, dijo la señora Hoa. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente el señor Kwan habló. Iré a hablar con Huyen. Le propondré que Maya venga a vivir aquí, para que la cuidemos. Si realmente quiere la boda, tendrá que aceptarlo. ¿Y si se niega?, preguntó la señora Hoa. El señor Kwan apretó los puños. Entonces no permitiré que esa boda sea fácil. Al otro lado de la ciudad, en la pequeña casa bañada por la luz primaveral, Huyen y Ye estaban mirando el calendario. Maya estaba acostada entre los dos, señalando un día marcado con un círculo. Este día me parece bonito. Las risas llenaron la habitación. Nadie sabía que en otro lugar acababa de tomarse una decisión. La propuesta de llevar a Maya con sus abuelos para que la cuiden era realmente por el bien de la boda, o era el primer paso para separarla de los brazos de su madre. Y si esa boda se convierte en el pretexto, ¿tendrá Huyen que elegir entre su propia felicidad
y la tranquilidad de su hija. Esa tarde, cuando la luz de primavera se había suavizado y la pequeña casa quedaba envuelta en el cálido resplandor dorado del final del día, Maya dormía en su habitación con el rostro tranquilo después de un día lleno de risas. La señora Sam estaba sentada en el porche con la mirada perdida hacia el callejón vacío. Había vivido lo suficiente para entender que la paz a veces no llega sola. Hay que sostenerla, hay que protegerla. Se volvió hacia adentro y llamó suavemente. «Huyen». Huyen levantó la vista. «Sí, tía». La señora Sam entró despacio al salón y se sentó frente a ella. «Dentro de un rato ven conmigo a un lugar. Quiero ir a ver una fecha buena para tu boda con Ye». Huyen se quedó inmóvil. «Va a elegir la fecha de la boda». Su voz reflejaba sorpresa y cierta duda. La señora Sam asintió. «Sí. Casarse es algo importante. No es solo para que los vecinos dejen de hablar. Es para que todo sea claro, correcto». Huyen guardó silencio. En su interior surgía una mezcla de emociones. No es que no quisiera casarse, pero tenía miedo. Miedo de que la felicidad llegara demasiado rápido. Miedo de que los problemas aún no se hubieran calmado del todo. «Tía», dijo en voz baja, «yo solo quiero tranquilidad. No necesito una gran boda. Solo necesito que Maya esté a mi lado». La señora Sam la miró durante largo rato. «Precisamente porque quieres tranquilidad, tienes que casarte». Esa frase hizo que Huyen alzara la cabeza. «Sé lo que te preocupa», continuó ella con calma. «Los abuelos paternos de Maya no se van a detener. Ya han empezado». Huyen apretó las manos. «También vi la mirada de la señora Hoa. Aquel día», siguió diciendo la señora Sam. «Esa no es la mirada de alguien que se rinde». El ambiente en la habitación se volvió pesado. Afuera una brisa ligera movió suavemente las cortinas. «Huyen». La voz de la señora Sam se volvió más grave. «Si tú y Ye no celebran la boda, si no registran el matrimonio, ¿qué crees que harán ellos?» Huyen no respondió, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Presionarán, buscarán cualquier excusa, harán todo lo posible por quitarle a Maya. «¿Hay algo más?», añadió la señora Sam en voz baja con la mirada distante. Huyen la miró. «Tuk está a punto de cumplir su condena». El corazón de Huyen pareció detenerse. Hacía mucho que ese nombre no se pronunciaba en aquella casa. Tuk, el padre biológico de Maya. El hombre que desvió su vida hacia un camino lleno de lágrimas. El que había causado problemas innecesarios a Ye. «He oído que falta menos de un año», continuó la señora Sam. «Cuando salga, ¿crees que se quedará tranquilo?». Las palmas de las manos de Huyen se volvieron frías. Antes Tuk había sido celoso conflictivo con Ye. Si salía de prisión y sabía que ella iba a casarse, usaría a Maya como pretexto, o se uniría a los abuelos para presionar. La señora Sam tomó la mano de Huyen. «Necesitas un estatus claro, una familia legalmente reconocida. Solo así, si pasa algo, Ye tendrá el derecho de protegerlas». Huyen permaneció en silencio largo rato. Miró la pequeña casa. No era lujosa ni elegante, pero era el lugar donde Ye se había plantado frente al portón cuando el peligro llegó. Si Tuk salía de prisión, si los abuelos seguían presionando, si un día aparecían todos juntos frente a esa puerta, ¿tendría ella la fuerza para enfrentarlos sola? «Tengo miedo», dijo suavemente la señora Sam, «de que un día no se queden solo en palabras». Huyen levantó la mirada. En los ojos de la señora Sam había una preocupación real. «¿Cree que la boda hará que se detengan?», preguntó Huyen. La señora Sam negó levemente. «No, pero te hará más fuerte». El silencio se prolongó. Desde la habitación Maya se movió en sueños y murmuró: «Mamá». Huyen miró hacia donde dormía su hija. El miedo en su interior comenzó a transformarse en determinación. Si la boda era una forma de protegerla, si era un escudo frente a las tormentas que se acercaban, entonces no podía seguir dudando. «Sí», dijo en voz baja pero firme, «dentro de un rato voy con usted».
La señora Sam asintió, su mirada se suavizó. Pero cuando regresó al porche, en sus ojos aún quedaba una preocupación profunda. En algún lugar, el señor Kwan estaba haciendo cálculos. En otro sitio, Tuk contaba los días en prisión. Y en medio de todas esas intenciones ocultas, una boda estaba por celebrarse. ¿Será el comienzo de la felicidad o la chispa que encienda una tormenta mayor? La paz, a veces, es solo el silencio antes de la tempestad. Esa tarde el cielo estaba increíblemente despejado. Después de regresar de consultar la fecha, la señora Sam bajó del coche con calma. En la mano llevaba un pequeño papel cuidadosamente doblado. Huyen caminaba a su lado, todavía con el corazón revuelto. Ye las llevó de vuelta y luego salió apresurado para atender unos asuntos. En el patio, Maya estaba sentada dibujando. Alzó la cabeza y sonrió con entusiasmo. «Ya eligieron la fecha, abuela. ¿Cuándo se va a casar mamá?» La señora Sam miró a su nieta y su expresión se suavizó. «Sí, ya encontré un día bonito». Huyen se quedó inmóvil. «Un día bonito, tía». La señora Sam asintió con voz pausada pero firme. «El mes que viene. El día 16. Es compatible con ustedes dos. Es un día con buena estrella favorable para la armonía familiar». Al escuchar armonía familiar, Huyen apretó las manos sin darse cuenta. ¿De verdad podría haber armonía? Miró a la señora Sam con una mezcla de esperanza y preocupación. ¿De verdad cree que será un buen día? La señora Sam sostuvo su mirada. La fecha es solo una parte. Lo importante es el corazón de las personas. Un breve silencio pasó entre ellas. La brisa de la tarde movió suavemente el calendario colgado en la pared. La señora Sam entró en la casa, colocó el papel sobre el altar y encendió una varilla de incienso. El humo fino se elevó lentamente como una oración silenciosa. Luego se volvió hacia Huyen. Su voz se hizo más grave. «Huyen, después de celebrar tu boda con Ye, regresaré al extranjero». Huyen se quedó paralizada. «¿Se va?» «Sí», asintió la señora Sam. «He estado aquí el tiempo suficiente». Al oírlo, Maya corrió y se abrazó a ella. «¿A dónde va, abuela? Ya no se va a quedar conmigo». La señora Sam se inclinó y acarició la cabeza de la niña. «Solo vuelvo allá. Todavía tengo cosas que hacer». El corazón de Huyen se encogió. «Si usted se va, ¿en quién me apoyaré?» La señora Sam la miró largo rato. «No puedes apoyarte en mí para siempre. Tienes que mantenerte firme por ti misma, tener tu propia familia, un esposo legal a tu lado». Su voz era firme pero no ocultaba una tristeza profunda. «¿Pero por qué tiene que irse justo después de la boda?», preguntó Huyen inquieta. La señora Sam apartó la mirada un momento y respondió despacio. «Hay cosas que no puedo quedarme a enfrentar en tu lugar para siempre». Huyen frunció el ceño. «¿Qué cosas?». La señora Sam no respondió de inmediato. Salió al porche y miró el callejón vacío. «Mientras yo esté aquí, el señor Kwan será más prudente, pero cuando me vaya, entonces todo empezará de verdad». Esa frase enfrió el ambiente. «¿Cree que aún van a hacer algo?», preguntó Huyen en voz baja. La señora Sam no lo negó. «El señor Kwan nunca ha sido de los que se rinden fácilmente, y la señora Hoa es más peligrosa de lo que imaginas». Huyen quedó en silencio. «¿Se va al extranjero porque les teme, eh?». La señora Sam negó suavemente. «No, me voy porque ya he preparado algo desde antes». «¿Qué cosa?». La miró directamente. Algo relacionado con el futuro de Maya. El corazón de Huyen latió con fuerza. «Usted sabe algo que yo no sé, ¿verdad?». La señora Sam guardó silencio. Solo dijo: «Después de la boda lo entenderás». En ese momento una mezcla de curiosidad y miedo invadió a Huyen. ¿Sabía la señora Sam algo sobre el señor Kwan, sobre el testamento de Tuk, o sobre algún secreto capaz de cambiarlo todo? En la pequeña casa la luz de la tarde comenzó a apagarse. Maya seguía aferrada a la mano de su abuela sin querer soltarla. Ye regresó y al escuchar que ella se iría se quedó quieto. «¿De verdad quiere irse?». La señora Sam asintió.
Solo cuando ustedes sean oficialmente marido y mujer podré quedarme tranquila. Pero si pasa algo, empezó a decir Ye. Ella lo miró con una firmeza inusual. Si pasa algo, entonces será el momento de que ustedes lo enfrenten por sí mismos. Fuera del portón, un coche pasó lentamente. Nadie lo notó. Pero detrás de los cristales oscuros, unos ojos observaban la casa. ¿La boda traerá realmente la paz? ¿O la partida de la señora Sam dejará a la pequeña familia sin su último escudo y lo que ella dijo haber preparado? ¿Es para proteger a Maya o un secreto capaz de poner todo patas arriba? La calma antes de la boda. ¿Será solo el silencio previo a una tormenta aún mayor? Rồi một lời thốt ra từ trái tim cô, đến đây cuối cùng cũng đã trở về phía sau. Âm thanh trong trẻo ngọt ngào, nhưng